Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Vamos a darle la bienvenida al especialista en influencia rusa en América Latina, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales, profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad en Cali, Colombia, en el área de especialización. Recibimos a Vladimir Rubinsky, quien está conectado a través del sistema de comunicación Zoom, así que si ustedes además están conectados también a nuestro sistema de plataformas digitales, además de escucharlo, lo van a ver. Profesor, encantado en saludarles, bienvenido, gracias por estar con nosotros en el programa. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por esta invitación, es un placer. Acabamos de hacer una pequeña rubiera aquí, pero ya la estamos corrigiendo. Profesor, pónganos en contexto desde su punto de vista y con su amplia experiencia, ¿cómo evalúa la reacción rusa? Porque ya la reacción ucraniana la habíamos conocido desde el momento en que Volodymyr Zelensky había aceptado la propuesta de la Casa Blanca para un cese al fuego de 30 días, pero los rusos no se sabía cómo iban a responder. ¿Qué lectura le da a esta respuesta de Vladimir Putin? Bueno, desde mi punto de vista, como ustedes ya dijeron en el programa, yo estoy de acuerdo que se trata de una noticia muy positiva después de estos 3 años, más de 3 años de la guerra, donde está muriendo cada día prácticamente la gente, tanto en Ucrania como en Rusia. No olvidamos que Rusia ahora también sufre de los ataques de drones. Muy recientemente, la ciudad de Moscú, varios aeropuertos en la ciudad de Moscú estuvieron cerrados porque Moscú, la capital rusa, se supone una de las ciudades más protegidas del mundo, pero sí, efectivamente, esta ciudad estuvo bajo el ataque de los drones ucranianos, hubo víctimas entre la población civil. Entonces yo creo que en este contexto el anuncio de la posibilidad de cese del fuego es una noticia muy positiva, y yo creo que esto es la reacción en Rusia misma, que a pesar de todo, pero la población sí está cansada de la guerra, la gente sí quiere que la gente termine. Ahora, profesor, normalmente estas reuniones entre dignatarios de países tienen como una suerte de avanzada, de conversación previa de sus delegaciones, de manera que cuando se encuentren los dos personajes principales que van a negociar, ya haya un avance. Cuando nos encontramos con esta respuesta por parte del gobierno ruso diciendo, sí, estamos de acuerdo, pero lo que queremos es la paz duradera, de alguna manera ya tenían un avance de lo que iba para que la respuesta se produjera de forma prácticamente inmediata. Yo estoy seguro que sí hay un avance, porque esto no es algo que solo ocurre ahora. Yo creo que los Estados Unidos estuvieron tratando de acercar dos partes hacia la mesa de negociaciones desde hace un mes prácticamente, o incluso más rápido, y si tomamos en cuenta que realmente es algo que debería pasar. Pero sí, hay una buena expresión, ¿no? En español, sí, pero no. Entonces lo que nosotros queremos, yo creo que ahora que aparece un sí definitivo, que sí aceptamos la propuesta, que sí vamos a hacer lo que es necesario para llegar a este cese de fuego. Fíjese, profesor, le decía yo a Carlos que en el transcurso del día de hoy yo he tenido que cambiar 4 veces la redacción de la noticia. Temprano, sobre las 6 de la mañana, decía la información internacional de las agencias cablegráficas que la delegación estaba llegando a Moscú. A media mañana había una información que decía que el gobierno ruso no contemplaba un cese al fuego porque eso le daría a Ucrania oportunidad para reagruparse, y que lo que había que buscar era una paz definitiva y duradera, pero que no se comprometían a 30 días de cese de hostilidades, porque los ucranianos iban a aprovechar eso para reagruparse y para coger un segundo aire. Eso fue como a las 11 o 12 del mediodía. Luego, a la 1:30 de la tarde, la noticia había vuelto a cambiar nuevamente, y Rusia, o sea, decía la noticia que Rusia estaba reconsiderando su postura. Y como a las 2:30, poco antes del comienzo de este programa, entonces tenemos una declaración ya en la propia voz de Vladimir Putin diciendo que sí, que en principio acepta la propuesta de los Estados Unidos, y según las palabras textuales que citaban verbalmente a Vladimir Putin, decía:
aunque me queda todavía por negociar con nuestros socios, with our partners, con nuestros socios, los estadounidenses, algunos detalles pendientes que quedan por ultimar. Parece que ha habido, inclusive dentro de la propia Moscú, una evolución, una metamorfosis de la noticia. Sí, Agustín, yo estoy de acuerdo que en primer lugar son unas dinámicas, yo me siento mucho por ustedes, ¿no? Los medios de comunicación, porque como usted dice, en la mañana una cosa, después de 2 horas la otra, y luego toca estar constantemente pendiente, pero solo queda adivinar y pensar qué pasa en estos círculos donde efectivamente se toman las decisiones con estas dinámicas. Pero yo creo que este cambio de la posición que ustedes mencionan, se debe también a los esfuerzos que hacen los Estados Unidos, que hacen otros realmente socios en ese proceso de que está hablando, porque no es solamente una vida, ¿no? Y una vía, sino que es de doble sentido la carretera, y yo creo que efectivamente lo que nosotros estamos observando ahora nos da la esperanza que efectivamente ahora sí vamos a ver el cese de fuego que es extremadamente necesario en este momento. Ahora, estamos frente a la posibilidad entonces que con esta declaración a la que Agustín hacía referencia de Vladimir Putin, entrar entonces en esta fase de estos primeros 30 días para que luego se entre ya en los términos definitivos de lo que es el negocio. En pregunta concreta, ¿podríamos ver en las próximas horas que no se dispare más, que no muera más nadie? Yo creo que existe una probabilidad muy alta. Lo que nosotros debemos que tener en cuenta también que posiblemente hay ciertos actores tanto en Ucrania como en Rusia que posiblemente no les gusta la idea que se acaba la guerra ahora, por lo menos que se logra un cese de fuego. Entonces hay que tener cuidado con estos posibles obstáculos que pueden, sabotaje si quiere, que pueden aparecer en este momento, pero yo creo que estamos más que nunca cerca a tener este cese de fuego. Yo creo que usted está completamente en lo cierto, porque, por ejemplo, antes de comenzar el programa, Carlos y yo veíamos una declaración de la jefa de la diplomacia europea, Ursula von der Leyen, que decía, no, tregua de 30 días no sirve para nada, lo que tenemos es que buscar la paz definitiva, pero es que la tregua de 30 días es la antesala para buscar la paz definitiva. No se puede lograr una paz definitiva cuando hay un montón de cosas por el medio. Los ucranianos quieren que Rusia se retire, Rusia no quiere retirarse, Rusia quiere una garantía de que no va a haber nunca una membresía de Ucrania en la OTAN, Rusia no quiere soldados pacificadores dentro del territorio de Ucrania, Ucrania quiere algún tipo de fuerza pacificadora. Mientras se pulen todos esos asuntos, que puede tomar un año, si se sigue combatiendo, pues estamos en el mismo problema de antes. Ahora, si se logra detener el fuego por 30 días, como se hizo en la Franja de Gaza, como se hizo en el sur del Líbano con Hezbollah, mientras no hay combates, entonces continúa la mesa de diálogo. Pasaron los 30 días y en el día 28, 29 se pospone por 30 días más el cese al fuego porque le conviene a ambos ejércitos y se sigue negociando hasta que al fin se logra. En algún momento pues se pondrán de acuerdo los términos de una paz definitiva. Yo estoy completamente de acuerdo y además debemos que recordar que detrás de cada día de la guerra que continúa hay vidas perdidas, hay vidas de mujeres, de niños que realmente no tienen nada que ver con esos juegos que están pasando allí, juegos de poder que son importantes, por supuesto, pero estas personas están sufriendo en una guerra sin piedad cada día. Entonces, la tregua sí es necesaria, el cese de fuego es necesario, sobre todo para tener estas vidas salvadas en este momento. Cuando usted habla, profesor Robinsky, de algunos que no están muy contentos con el cese al fuego, es porque para muchos la guerra es un negocio. Pero si durante el cese al fuego, como señalaba Agustín, comienzan a ver y a sentir ambas economías lo que es no disparar, lo que es no invertir en avanzada, en explosiones, en soldados, en vidas humanas, comienzan a verle el beneficio a la paz. Y paralelamente, entonces Donald Trump haría su trabajo con Volodymyr Zelensky en el tema de la negociación por los minerales raros. Es decir, todo el camino está allanado para que se consiga la paz.
Sí, yo creo que no es un camino fácil y yo creo que nadie está hablando que es un camino fácil. Lo que sí hay que hacer cosas. Yo creo que allí lo que nosotros estuvimos viendo últimamente, que la situación estaba como una especie de stalemate, ¿no? Que realmente no estaba moviendo en ninguna otra parte, estaba avance ruso lentamente, pero cada día más. Ucrania claramente es un país mucho más débil que Rusia. Rusia tiene capacidad de continuar con su avance y en este contexto lo que es necesario realmente es poder hacer las acciones, poder realmente presionar a las partes para que comiencen a negociar. Todo lo que ustedes estuvieron mencionando, tanto de la posición, decimos, de los europeos, que obviamente es muy importante, tanto como posiciones de Ucrania y Rusia, es un complejo. O sea, la guerra que ocurre allí en Ucrania es una guerra muy compleja, es la primera guerra, decimos, de estos nuevos tiempos, la nueva época que vivimos. Hay orden mundial que está en el proceso de la transición y yo creo que obviamente todo lo que ustedes otra vez mencionaron es súper importante, no son cualquier detalle, esto va a decir mucho sobre otros posibles conflictos, pero lo importante ahora es el cese de fuego. Sí, hay que dejar que las vidas de las personas están perdiéndose. Ha habido dos momentos esta semana en que Donald Trump amenazó con sanciones gravísimas a Rusia. Cuando los ucranianos aceptaron la tregua de los 30 días, y esto creo que fue el lunes, si la memoria no me falla, me parece que fue el lunes, cuando aceptaron la propuesta de la Casa Blanca de un cese al fuego, que tampoco Zelensky estaba muy entusiasmado la semana pasada con aceptar, pero por alguna razón entró en esa decisión o tomó esa decisión de aceptarlo. Cuando la delegación ucraniana se lo comunicó a Marco Rubio y a la delegación estadounidense, los rusos, que se enteraron por la prensa, dijeron que no estaban interesados. Y en ese momento Donald Trump dijo, bueno, pues no nos quedaría otra alternativa. Y ocurrió también un ataque masivo en ese momento de Rusia a Ucrania. Y Donald Trump dijo, bueno, no nos quedará más remedio que un paquete muy severo de sanciones. Después, al día siguiente, Ucrania ripostó el ataque y destruyó o afectó una refinería de petróleo que es la que surte la capital rusa de Moscú. Y en ese momento, pues, todavía la delegación no había llegado a Moscú con la propuesta en sí. Eso ocurrió en las últimas horas. Pero después que llegaron hoy, no Marco Rubio, sino el enviado especial y su equipo, Whitlock, cuando llegaron allí, la Casa Blanca comunicó algo que dijo el presidente, o el presidente lo puso en su red social, que no descartaba, si no había acuerdo, una implementación de sanciones muy graves hacia Rusia. Así que yo creo que, profesor Rubinsky, Trump está, como decíamos ayer acá en este programa, en una mano tiene el palo y en la otra tiene la zanahoria. Lo muestra de acuerdo al momento en que le conviene amenazar o ofrecer algo productivo y jugoso, pero está siempre dispuesto, si la persona o el adversario o la otra parte no acepta la propuesta, contundentemente venir con el mazo a golpear. Sí, me parece muy acertado lo que usted dice, porque además los Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso en el mundo, que tiene las herramientas eficaces para hacer ese tipo de presión, pero en el mismo tiempo también puede ofrecer algo que puede ser conveniente, ¿no? Y esto es decimos, una estrategia bien transparente. Yo creo que allí es una estrategia que efectivamente puede y está logrando los resultados. Yo aquí realmente no tengo ninguna duda, y lo que nosotros vemos ahora con el tema del anuncio de la posibilidad del cese de fuego es una clara evidencia que esta estrategia sí está funcionando. Yo creo que al fin de cuentas el acuerdo de compraventa de minerales contiene muy claramente detallado en uno de sus párrafos un texto que dice que Estados Unidos garantiza la seguridad, la independencia y la libertad de Ucrania, y de cierta manera es la garantía que Zelensky y los ucranianos estaban exigiendo. Me parece que si Estados Unidos comienza un proceso de minería y de extracción de minerales con personal americano allí en el terreno ucraniano, por lo menos durante los próximos 4 años y quizás un poco más, si los republicanos retienen la Casa Blanca más allá de la presidencia de Trump, habría algún tipo de garantía de que los rusos no volverían a
a invadir o a atacar el territorio ucraniano. Supongo que esa es por lo menos una garantía de cierta manera, no es una garantía permanente, porque además la garantía de los rusos a nivel permanente no creo que tampoco sean muy confiables. Así es. Pero por lo menos en la práctica, si hay equipos de extracción de minerales de compañías americanas, habría, yo creo que de cierta manera habría una confianza de que los rusos no se atreverían nuevamente a incursionar en ese territorio. Yo creo que se trata de un conflicto, como ya estamos hablando ahora, es un conflicto complejo que tiene muchísimas dimensiones distintas, políticas, culturales, económicas, de muchas otras índole. Y yo creo que lo importante ahora es el comienzo del proceso. Debería comenzar ese proceso. Mira, donde estamos ahora, hace un año era muy difícil imaginar que podemos estar en este momento, ¿no? Y podemos estar aquí. Y yo creo que eso nos abre realmente la esperanza para poder ver hacia dónde podemos llegar. Lo importante es el comenzar el proceso. Yo creo que el proceso ha comenzado. Esto es un logro sin ninguna duda. Excelente. Bueno, contamos con usted la semana que viene. Probablemente esta noticia tenga nuevos desarrollos, nuevos matices. Si no le importa, lo volveríamos a molestar. Sí, muchas gracias por la invitación. No, Feliz claro que tarde sí. en Gracias Miami. a usted por estar con Bueno, nosotros. gracias. Gracias. Amigos.